Entonces, estas son las preguntas que ustedes como comité de evaluación van a realizar. Estas son las preguntas orientadoras que ustedes van a poder encontrarlas en el instructivo para el comité de evaluación. Y con estas son preguntas, pues, se va a recoger información para el criterio 1, trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué situaciones trabaja o podría trabajar de manera colaborativa con sus colegas? ¿Qué ventajas le encuentra a trabajar de manera colaborativa con sus colegas en las situaciones antes mencionadas? ¿Por qué las considera ventajas? ¿No? Esperan la respuesta del postulante, ¿no? Luego, ¿con qué integrantes de la comunidad educativa, es decir, directivos, administrativos, miembros de la comunidad educativa, ¿no? Con lo que ustedes le pregunten, usted ha trabajado o podría trabajar de manera colaborativa. También, ¿en qué situaciones ha trabajado o podría trabajar de manera colaborativa con, ya sea directivos, administrativos, miembros de la comunidad educativa, ¿no? ¿Qué ventajas le encuentra a trabajar de manera colaborativa con ellos en las situaciones antes mencionadas? ¿Por qué las considera ventajas? Entonces, como pueden observar, este grupo de preguntas pues van a recoger información para valorar uno de los atributos de este criterio, ¿no? Que es si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa. Luego tenemos estas preguntas que es para ver si el postulante muestra condiciones para trabajar en equipo, ¿no? Entonces, el comité le pregunta, compártanos una experiencia sobre alguna actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto a sus colegas u otros miembros de la comunidad educativa. ¿Qué habilidades personales puso en práctica en la realización de esta actividad o tarea? ¿Cómo puso en práctica la habilidad es decir, de la respuesta que le da sobre qué habilidades de personales puso en práctica? Entonces ustedes posteriormente le preguntan sobre esa habilidad que les ha respondido, cómo puso en práctica la habilidad ¿no? De la que les ha respondido. Entonces, este grupo de preguntas pues le van a dar información para valorar el otro atributo de este criterio, ¿no? Condiciones para trabajar en equipo. Ahora vamos a ver el criterio 2, ¿no? Del primer aspecto, que es contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Entonces, este criterio, ¿no? Valora si el postulante conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión y explica cómo, desde su rol docente, aporta en su proceso de construcción e implementación. Entonces, aquí tenemos estas preguntas orientadoras para cada uno de estos atributos. Como podemos observar, estos atributos están remarcados en diferente color. Tenemos dos atributos acá. El primero es si conoce la utilidad de los instrumentos de gestión y si explica cómo desde su rol aporta. Entonces vamos con las primeras preguntas para el primer atributo. ¿Qué instrumentos de gestión de la institución educativa conoce? ¿No? Esperamos su respuesta. ¿Cuál es la utilidad de estos instrumentos de gestión? Luego, ¿cómo se construyen este o otros instrumentos de gestión? Entonces, con las respuestas que nos brinda el postulante, vamos a poder valorar el primer atributo de este segundo criterio. Luego, para el segundo atributo, vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo desde su rol docente podría aportar en la construcción de estos instrumentos de gestión? ¿Cómo desde su rol? ¿Cómo desde su rol docente podría aportar en la implementación de estos instrumentos de gestión, ¿no?
Primero es la construcción, cómo podría aportar en la construcción, y luego cómo podría aportar en la implementación, ¿no? Y estas preguntas, pues, nos van a dar información para valorar el segundo atributo de este criterio. Entonces, ahí tenemos estas preguntas. Ahora vamos a ver con respecto al aspecto 2, ¿no? El aspecto 2, las preguntas orientadoras del aspecto 2, compromiso del postulante con su profesión docente. Entonces, el criterio es, uno es reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿Qué valora este criterio? Se valora pues si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica que le permiten identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora. Y si puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Como podemos observar aquí, en este criterio tenemos tres atributos y para cada uno de ellos hay preguntas, ¿no? Entonces, el primer atributo es que identifique sus fortalezas y para ello la pregunta es, ¿qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica? Esperamos su respuesta, ¿no? Y luego preguntamos, ¿de qué manera estas fortalezas, es decir, de las fortalezas que él nos ha respondido, que ha identificado en su práctica pedagógica, de qué manera estas fortalezas que ha identificado en su práctica pedagógica le permiten orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de, ¿no? Entonces, em, hacemos esta pregunta en base a la respuesta de la primera pregunta y esto recoge información pues de uno de los atributos de este criterio. ¿Qué aspectos de mejora o dificultades ha identificado en su práctica pedagógica? ¿Cómo podría mejorar estos aspectos o dificultades? ¿No? Entonces, esta segunda pregunta pues va a ir después de acuerdo a la respuesta que nos ha dado en la anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría mejorar esas dificultades que él ha identificado, que él nos ha mencionado que ha identificado en su práctica pedagógica? Entonces, eso nos va a dar información para uno de los atributos, ¿no? Que son sus oportunidades de mejora. Luego tenemos la pregunta de conseguirlo, ¿de qué manera aportaría a la forma en la que usted orienta el proceso, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ya sea del nivel en el que se encuentran, del grupo de inscripción, ¿no? Entonces, de conseguirlo, ¿de qué manera aportaría, ¿no? Entonces, y con ello vamos a tener información para el otro atributo, para el otro atributo es de si puede dar cuenta de cómo estas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ahora vamos a ver las preguntas orientadoras, ¿no? Del criterio 2, ¿no? Del aspecto compromiso del postulante con su profesión docente. Y este criterio es interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Entonces, este criterio, ¿no? Valora si el postulante muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica, ¿no? Y esto mediante la participación en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Una de las preguntas para recoger información que nos permita valorar este criterio, pues las tenemos aquí. Como podemos observar, este criterio tiene dos atributos que están remarcados por colores, ¿no? Entonces, estas primeras dos preguntas nos van a dar información para valorar este primer atributo, ¿no? La participación en actividades formativas. Entonces, la primera pregunta es, ¿ha participado recientemente o se encuentra participando en acciones de desarrollo profesional, capacitaciones, diplomados, especializaciones, talleres, estudio de posgrado, entre otros? ¿No? Esperamos la respuesta del postulante y le preguntamos en cuáles, ¿no? Entonces, con esta información vamos a poder valorar este atributo. Luego vamos a preguntar las siguientes preguntas para
el otro atributo que es atender sus necesidades de aprendizaje profesional. ¿Qué necesidades de aprendizaje profesional atienden estas acciones de desarrollo profesional? Es decir, las acciones de desarrollo profesional que está haciendo el postulante, ¿qué necesidades atiende? ¿Qué necesidades de su aprendizaje profesional atiende? Y cómo estas acciones atienden estas necesidades de aprendizaje profesional. ¿Cómo es que las atienden? Entonces, con la información que recojamos con estas preguntas, vamos a poder valorar el siguiente atributo de este criterio. Entonces, aquí tenemos estas preguntas orientadoras que ustedes las hemos mencionado el día de hoy, pero ustedes van a tener acceso a ellos en el instructivo para el comité de evaluación.